¡Hey! ¿Qué pasa, cracks? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Musicografía. Hoy tenemos un nuevo Ranked y con una banda bastante interesante y conocida. Pero antes unas cuantas cosillas. Actualmente estamos preparando cosas tanto para el mes que viene como para 2022 y por eso estamos trayendo normalmente este tipo de contenidos que es un poquito más desenfadado, aunque tenemos cositas pendientes que vamos a sacar los próximos días y por supuesto pues estamos trayendo este tipo de tops y cosas así que también sirve para descubrir un poco a ciertas bandas que a lo mejor no os habéis adentrado en ellas, aunque sean muy conocidas, y también para descubrir nuevos grupos, como nos consta también que habéis descubierto gracias a los tops que estamos haciendo de 2021. El tema es que sí, amigos y amigas, hoy tenemos un nuevo Ranked y va a ir muy por el estilo de lo que hicimos con Satyricon, hablar de los discos, dar nuestra opinión y repasar un poquito lo que es la discografía poniendo algunos trozos de canciones. Ojalá YouTube nos lo dejase poner entero, pero no va a ser el caso. Pero en fin, este ranking es personal, por lo tanto ya sabéis, es como los culos, todo el mundo tiene uno, así que nada, luego nos lo ponéis por ahí, pero hoy vamos a hablar de Gorgoroth, por lo tanto, intro épica ahí. Bueno, ya sabéis cómo funciona esto, tendremos en cuenta varias consideraciones que iremos comentando y haremos énfasis en algunas cosas. Yo he de decir que Gorgoroth tengo opiniones muy encontradas con otras cosas que diría la gente, por lo que lo mismo caen insultos hasta del techo, pero es lo de menos. Como sabéis, pues aquí lo que hacemos es repasar principalmente los LPs, por lo tanto es lo que nos vamos a centrar. Eso sí, vamos a hablar de todos, menos de esa cosa salida en 2011 que no merece la pena ni comentar. Ya sabemos todos a qué nos referimos. Con todo esto, empezamos con el Destroyer, su obra de 1998, y lo voy a hacer por varios motivos. El primero de ellos es que encuentro el disco como un confeti de sorpresas que no casan entre sí, y el segundo es que a nivel sonoro me parece un completo desastre, pese a tener cosas interesantes que tratar, por supuesto. Ya sabemos que el disco fue bastante caótico y pese a incluir canciones como Open the Gates, que me parece bastante rescatable, creo que toda esa macedonia de sonidos y composiciones acaban dejando al disco a un nivel que a mí no me parece rescatable. Me consta por supuesto que hay mucha gente hablando de este disco como un disco en el que Gorgoroth arriesgó, que buscaron algo distinto, que hicieron gala de lo caótico, pero creo que hay formas y formas de hacerlo y esta particularmente si la tratamos desde un lado musical no casa, no tiene un sonido dentro del propio caos como les ocurre a otras obras del propio Gorgoroth. Para mí es el peor disco que tiene la banda y sin lugar a dudas, así que nada, si hay alguno por ahí que le guste bastante, pues abro paraguas porque me va a caer el hate. El siguiente puesto no anda muy desencaminado tampoco a nivel de calidad, aquí sí que se nota más una opinión popular, ¿no? Y es que estamos ante un disco que se le debía exigir más que ese pseudo black metal melódico de una calidad bastante cuestionable. Entre otras cosas, amigos y amigas, porque tenían a Aslunk a la batería, al maldito Frank Watkins tocando el bajo, y aunque Aterdinger a mí no me parece mal cantante, es descafeinado para Gorgoroth, o es la impresión que me da a mí y a mucha gente como me consta. Si a esto le sumamos que además dura media hora, Gorgoroth ha demostrado que en media hora se pueden hacer grandes cosas, y es que incluso a nivel compositivo, por ejemplo, Infernus no está a su mejor nivel, aunque por supuesto ya a partir de cierto año, como comentaremos un poquito más adelante, pues empieza a decaer un poco lo que es la calidad compositiva de Infernus, a pesar de que sigue siendo una auténtica bestia. Es un disco que podía haber dado mucho más de sí y que por supuesto se queda muy a la par de lo que es Destroyer, o sea, un disco bastante decepcionable y aparte de esto no tiene mucha chicha que sacar.
Yo creo que aquí empezamos una etapa de Gorgoroth donde no hay discos malos, sencillamente correctos, eso sí, y este es uno de ellos. Esto es lo que comentaba antes, la experimentación otorgada en este disco creo que sí que funciona. Obviamente no encontramos la crudeza de antaño, pero es que es algo que directamente no le va como anillo al dedo a esta época concreta de Gorgoroth. Este Twilight of the Idols es un disco donde el nivel compositivo se demuestra también en esa densidad, sobre todo en que es un pelín más plano a nivel sorpresivo, pero por otro lado hay cierto carisma extra que se palpa en el ambiente, en las atmósferas que generan, especialmente pues las canciones que forman parte de lo que es la mitad del disco o el principio. Yo siempre he dicho que la época de Gael me parece sencillamente correcta, me parece que hace bastantes cosas bien, pero de eso hablaremos un poquito más adelante. En este disco nos encontramos un disco mucho más pulido, con ambientaciones como decíamos, y no es deficiente ni mucho menos, está bastante bien, es un disco correcto como decíamos, porque hay ciertas cosillas que sí que se podrían haber pulido un poquito más, y por eso están en este puesto. He tenido serias dudas para colocar los siguientes 3 puestos y voy a optar por poner aquí a Incipit Satan, otro disco más de la época de Gaal. Volvemos otra vez con la experimentación a la espalda y sé que hay mucha gente que lo pondría más abajo, pero al ser un lado más experimental de la banda y la presentación al completo de Gaal, creo que debe tener un hueco. Si hablamos de canciones, pues obviamente está Ancient My Heart, que se lleva la guinda, y en general el problema del disco es que puede ser bastante plano por momentos dentro de esa experimentación y hay cosas que no me terminan de gustar. ¿Qué cosas no me gustan? Pues por ejemplo yo a Infernus aquí ya le veía un poquito flojo en cuanto a la calidad compositiva, aunque por supuesto tiene cosas muy interesantes como hemos dicho, y en Little Satan por ejemplo no me gusta cuando Gaal recita Baudelaire, o sea, creo que no casa nada con lo que es la estética del disco. Unchain My Heart, A World to Win, por ejemplo, son canciones que están bastante bien y creo que son las canciones que sostienen un poco lo que es este disco, que la verdad es correcto, está bien, aunque sigue teniendo cosas bastante mejorables. Tres cosas antes de seguir. La primera de ellas es que os podéis unir al grupo de Telegram que tenemos donde ponemos discos habitualmente y además os avisamos cuando subimos vídeo. Y además de eso también ponemos carteles de conciertos que se vayan anunciando, así que no sé a qué esperas. La segunda es que al final de este vídeo os vamos a poner una playlist para que disfrutéis de los LPs de Gorgoroth que vamos a comentar o ya hemos comentado. Y la tercera, y aquí me pongo bastante serio porque es un asunto bastante importante, suscríbete, que no cuesta nada, hombre. Este quinto puesto se lo va a llevar la vuelta de Pest a Gorgoroth y creo que de aquí para arriba ya estamos hablando de una calidad buena, nada de medias tintas. Este disco supone la vuelta tras toda la movida con King y Gaal, e Infernus está especialmente inspirado en lo que es la parte compositiva, logrando cosas que evocan a la primera etapa de Pest en la banda y con canciones como Cleansing Fire que son una absoluta delicia, o sea, una absoluta gozada. Para mucha gente Pest podría considerarse la piedra angular de los vocalistas de Gorgoroth, luego hablaremos de eso, pero aquí vuelve a demostrar esa mala baba a la hora de interpretar y en términos generales es un disco la mar de disfrutable de principio a fin, al menos por mi parte. Sí que es un disco que a lo mejor le falta ser más cortante, pero aquí tenemos riffs bastante interesantes, Infernus está a un buen nivel compositivo y también Pest ayuda mucho en lo que es la labor vocal, por lo tanto estamos ante un buen disco.
Perfectamente intercambiable con el anterior puesto está este Ad Majorem Satanas Gloriam, el disco donde todo saltó por los aires, como ya sabéis. Bueno, nos encontramos ante un disco que me parece realmente rico en contenido, muy variado, con pasajes más densos y donde todo cuadra absolutamente, más si tenemos en cuenta la formación que había entonces. Es un disco con una composición muy buena, una atmósfera lograda que conecta perfectamente con el oyente en todo momento. Y además desde la batería de Frost hasta la voz de Gaal está medido al dedillo para conseguir grandes cosas como Carving a Giant, mítica canción donde las haya. A lo mejor con esto os echáis encima más de uno y más de una con lo que voy a decir, pero a mí Gaal me gusta mucho más aquí. Me gusta mucho más en Gaal's Weird que en Gorgoroth. ¿Por qué? Porque creo que transmite más en un disco como este, que es maravilloso, que en, por ejemplo, todo lo que ha hecho con Gorgoroth, aunque, por supuesto, vamos a hablar también de la parte del directo y de lo que supuso en Gorgoroth. Porque a mí no me parece el mejor cantante de Gorgoroth, aunque por otro lado en directo se comía el escenario y a día de hoy lo sigue logrando. No hace falta que os comente nada de los conciertos que hizo en el pasado y de la repercusión que tuvieron, y tampoco de las sensaciones que provoca ver a Gaal sobre las tablas, incluso a día de hoy, que impone bastante. Pero bueno, luego hablaremos de lo que son cantantes y demás. Ahora vamos a escuchar un poquito de música. Bueno, lo que queda para mí me parece lo imprescindible de la carrera de Gorgoroth, y este Antichrist es una buena muestra de ello, con un black metal sin tonterías, sin adornos extra más allá de la excelencia de Sorg, y con un estilo bastante contundente, al grano, con mucha fuerza y una brevedad que no importa en absoluto cuando se nos muestra cosas tan bestiales como lo aquí presente. El disco de despedida de Hat, el primero de los 3 discos donde colabora Frost, y en general un trabajo muy bien hilado construido en base a un black metal tradicional y disfrutable como el que más. No he tenido dudas de que debería estar en los puestos altos del top en estos 3 primeros puestos, porque me parece un disco absolutamente majestuoso, aunque por supuesto no está al nivel de los 2 que vienen, que eso es hablar ya de grandes alturas. Otra vez las dudas de cuál poner segundo y cuál poner primero. Esto es lo que odio de los tops, por lo tanto no os toméis en serio los puestos que van a aparecer. He puesto segundo a Pentagram simplemente por lo que os he dicho, porque me he levantado hoy con ese mood, como dicen ahora los modernos, ¿no? En fin, ¿qué podemos decir? Pentagram supone el primer LP de la banda, es un disco caótico, crudo, directo y con canciones como Under the Pagan Megalith, queda todo dicho. 29 minutos yendo constantemente a la destrucción hecha música, con Hat gritando con esa fuerza y enfado, y una composición clásica que, si bien no inventaba la rueda, sabía perfectamente llevar a la gente en volandas dentro de esta atmósfera. En este disco no hablamos de originalidad, en este disco hablamos de representar el género, y si hay que representar el género, pues tenemos que hablar de Pentagram sin lugar a dudas, porque es un disco que, si bien no inventaba la rueda, como hemos dicho, sabe transmitir perfectamente toda la esencia del black metal tradicional, y por eso está en este puesto. La corona en esta ocasión pues se la lleva Under the Sin of Hell 2011, no, el normal, simplemente el normal. Es un disco donde todo suena orgánico, construido soberanamente bien, y eso especialmente hace referencia en todo lo que es la atmósfera, donde la batería de Grimm resuena de una manera que al principio sorprende y luego satisface totalmente.
Estamos hablando de un disco que posee caos, melodía, unas voces increíbles por parte del mejor vocalista que ha tenido Gorgoroth, que para mí es Pest, y un disco que sabe ser certero, consistente, sin nada que te saque del disco y es más, reinventa a medida que avanza totalmente y siendo todo absolutamente genial. Es un disco que sirve casi como un ejemplo de arquitectura musical porque funciona perfectamente y le saco muy pocos peros, la verdad que me parece un disco redondo, ¿cómo va a ser si no, no? Pero no, es un disco redondo fuera de bromas, es un disco que es muy perfeccionista y que sabe medir todo bastante bien. Por cierto, a ver si en algún momento rendimos homenaje a Grimm porque vaya que si lo merece. Queremos ver cómo ordenáis los discos de Gorgoroth, así que ponedlos en los comentarios y los que os guste el death metal, atentos a la semana que viene, que se viene una semana cargadita. Nos vemos en el siguiente vídeo, cracks, ya nos comentáis. ¡Adiós!